6:31. Una pausa al volver. Santiago Bucaram Villasís, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco. Vamos a hablar sobre la difícil situación económica que se vuelve crítica y la reactivación del sector productivo privado en el punto ciego, en el espejo del retrovisor del gobierno. Ya regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. No repartas riquezas, reparte trabajo y elevarás el nivel de vida de la población. Lo dijo Eugenio Garzazada, empresario y filántropo mexicano. La difícil situación económica se está volviendo crítica y la apuesta política de Alianza País para mantener el modelo económico de preponderancia estatal, pese al derrumbe petrolero, continúa agravando la situación. Santiago Bucaram Villasís, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y gracias por la invitación. La pepa de la apuesta está en la proforma presupuestaria del gobierno aprobada por la Asamblea Nacional hace 3 meses. Un presupuesto es una visión del porvenir. ¿Qué revela la realidad sobre fijar el precio del petróleo en $35 y respecto a la recaudación de impuestos que se prevé? Bueno, debemos comenzar. Justamente estaba escuchando a la anterior invitada y es muy interesante. Quisiera yo vivir en ese mundo en donde no hay crisis, en ese mundo en donde esta realidad alterna es muy preciosa, en donde el manejo económico ha sido perfecto y en donde el futuro es muy brillante. Realidad alterna que no refleja lo que ha pasado. De hecho, esa realidad alterna, ese mundo paralelo, ha sido lo que ha impulsado al gobierno a tomar supuestos realmente irreales, como por ejemplo creer que el precio del petróleo, creer que es conservador poner un precio de petróleo de $35, e incluso, lo peor, creer que la economía va a crecer al 1%. Eso es realmente muy peligroso. ¿Por qué? Porque actualmente, como el gobierno mismo lo ha indicado, los ingresos que va a recibir el fisco van a provenir en gran medida de la recaudación impositiva, de la recaudación de impuestos. Creer que vamos a crecer al 1% cuando otras instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como Credit Suisse, como Merrill Lynch, entre otros, nos indican que el crecimiento va a estar, de hecho, no crecimiento, decrecimiento, crecimiento negativo, va a estar entre el -2% y el -4%, es sumamente peligroso, porque indica que eventualmente vamos a tener que hacer ajustes muy dolorosos, mucho más dolorosos de los ajustes que tenemos que hacer en este momento. Pero ¿qué ha ocurrido también con la recaudación de impuestos? Porque estamos hablando de 2 presupuestos básicos. El precio del petróleo, que evidentemente no va a mejorar y está empeorando, y la recaudación de impuestos. ¿Qué está pasando con la recaudación de impuestos, que es la base fundamental del presupuesto del gobierno? Exactamente. La recaudación de impuestos se ha presupuestado en $15.489.7. Esta recaudación está sumamente inflada desde mi punto de vista, en un rango de 700 a 1.500 millones de dólares, en gran medida por 2 razones. Lo primero es, de nuevo, por un exceso de confianza en lo que se cree, en lo que el gobierno cree que va a crecer la economía, y además porque va a haber ciertos ingresos impositivos que antes no tenía, que en el 2015 hubo, en este año no lo vamos a tener. Estos son los 972 millones adicionales que nacieron o que nació de la amnistía tributaria. Entonces, de nuevo, mi predicción es que vamos a tener 700 a 1.500 millones de dólares menos de lo que se ha presupuestado, y esto ya se está comenzando a hacer realidad. Porque basado en la información del mismo Estado, para el primer mes del 2016, los impuestos de vengado fueron un 19% en este enero de 2016, fueron 19% menos de lo recolectado en enero del 2015, lo cual significa que ya estamos en esa senda de sobrepresupuestación, de tener impuestos o recoger impuestos mucho menos de aquello de lo que se ha planificado. Ahora, esto es una tendencia que se viene viendo en el último semestre del año pasado. La recolección de impuestos depende del desempeño de la economía. Las cifras oficiales del Banco Central y del INEC sobre crecimiento económico, producción y empleo, según usted, pues evidencian que por cálculos políticos el gobierno vive un mundo paralelo a la realidad, que tiene al sector productivo privado como un punto ciego en su espejo retrovisor. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno insiste en ese esquema si la situación es tan clara?
Desde mi punto de vista es porque en este gobierno la política, o mejor dicho, la economía está en función de la política. El gobierno carece de un programa económico claro, sino un programa político, un programa por medio del cual se quiere mantener en el poder siempre, por siempre contigo, Correa, como lo indicaron hace un momento. El sector productivo en este momento, a lo largo de estos 9 años ha sido afectado por políticas distorsionantes. Una de las políticas distorsionantes mucho más fuertes ha sido la distorsión que ha generado, la distorsión entre los salarios reales y la productividad. Quisiera mostrar un cuadro que aparece justamente en el reporte del capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional, en el cual nos dicen que ese es uno de los graves problemas que tenemos, ese es uno de los graves problemas que tiene el sector productivo. No sé si se ve. Sí, ahí está en la cámara. Si ven la línea azul es el crecimiento de los salarios reales y la línea roja es el crecimiento de la productividad. En otras palabras, estamos pagando muy por encima de lo que se debería pagar al trabajador. Tenemos costos inflados, sumamente inflados. ¿Qué significa esto? Que la apreciación del dólar es absolutamente nada, o sea, no es un factor para nada, o sea, es un factor que ha afectado, pero el gran problema es que lo que ha inflado los costos de producción ha sido las mismas políticas del gobierno a través de una estructura de una estructura de costos laborales sumamente rígidas. Ahora, pero aquí hay un problema. Aquí siempre se trata de romper la cuerda por el lado más débil, que son los trabajadores. Pero el Ecuador se ha ido convirtiendo lentamente en el país dolarizado más caro, en referencia, por ejemplo, a Estados Unidos, Panamá, El Salvador, porque el precio de venta al público refleja el costo total de producción. Y dentro de estos costos, el laboral es una porción, así como las tasas bancarias. En el Ecuador ha habido un aumento de la carga tributaria, porque para mantener el crecimiento del Estado eso es necesario. Y estos impuestos son aranceles aduaneros, sobre tasas arancelarias, impuestos a los consumos especiales, impuestos a la salida de divisas sobre materias primas y bienes de capital. Y estos son trasladados al precio de venta al público y el consumo se contrae por los altos precios. Entonces bajan entonces la producción, el empleo y caen las recaudaciones tributarias. ¿No se requiere acaso entonces una reingeniería tributaria completa para reactivar la economía en su conjunto, antes de estar pensando solamente en caerle a los trabajadores? No estoy hablando de solo caerle a los trabajadores, tienes toda la razón. El problema es mucho más amplio, tiene muchas aristas. El problema, lo que yo estoy argumentando es esto. El gobierno dice que digamos una persona que está, y con todo respeto, una persona que está con SIDA, y de pronto esta persona se contagia de gripe y se dice que murió de neumonía y se acusa de que la gripe fue lo que lo mató. No, eso no fue lo que lo mató. Lo que lo mató es que su sistema inmunológico estuvo débil. Y esto es lo que pasa con la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana, el sistema inmunológico, la resistencia de la economía ecuatoriana ha sido debilitada durante 9 años. Y llegó estas dos gripes, que son la apreciación del dólar y además la caída del precio del petróleo, y nos condujo a la situación que estamos, una situación crítica, una crisis que no se la puede llamar de otro nombre, no se la puede llamar de forma eufemística. Ahora, lo que usted dice es verdad. De hecho, el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial, aquí está, vamos a ver si se puede ver, nos indica que una de las primeras razones por las cuales tenemos problemas de competitividad es la carga tributaria que están enfrentando el sector productivo. ¿Ok? Entonces tenemos problemas en la carga tributaria. Tenemos primero regulaciones de trabajo, perdón. Ahora, pero el problema de la carga tributaria es que se considera que el IVA es el impuesto más eficiente de todos. O sea, un IVA sobre un precio de venta al público inflado es un abuso, pero un precio de venta al público sin tanto impuesto y al cual se le agrega un impuesto al valor agregado es una cosa diferente. Por ejemplo, en la Unión Europea, un IVA diferenciado que va del 3 al 27%, con cero para medicinas y alimentos básicos, existe en la Unión Europea, que es el mayor exportador mundial de bienes y servicios, que tiene como moneda el euro, que es la moneda más fuerte que el dólar, y países que son, por supuesto, abiertos al comercio y la inversión extranjera. ¿No es eso un ejemplo a seguir en vez de continuar con la falacia sobre la revalorización del dólar?
Exactamente, ese es un ejemplo a seguir. Si tuviera que indicar una receta que debería seguirse de forma inmediata para poder reactivar el sistema productivo, esto incluía más que una reducción de impuestos, reducción de la carga o del peso que genera el aparato impositivo. Por ejemplo, esto de los avances o de los avances por impuesto a la renta. Ahora, también está el problema, claro, el problema, como tú dices, los precios, un IVA sobre un producto que es mucho más que es barato, no tendría mucho impacto, pero aquí viene lo adicional. Hay que reconocer que, y esto ya es claro, el gobierno ha sido adicto al petróleo durante estos 9 años y por lo tanto no ha tenido una política productiva clara, porque al final de cuentas, como cualquier país que sufre la maldición de los recursos naturales, no le interesa activar el sistema productivo. Bueno, Mauricio, pero nos acabó además, el tiempo. Tendremos otra oportunidad para tratar estos temas económicos. Gracias por su participación en Contacto Directo. Ok, muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.